Grábenos, compañeros, vámonos hasta el INE. Ahí está dando declaraciones en estos momentos el senador electo Gerardo Fernández Noroña. Vamos hasta allá. Estamos discutiendo tenga que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar a la nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que ésta fuera, y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que yo deje de defender hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre de 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento
porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia, y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio, y a todas las personas que ven en mi voz que los representa. Finalmente, que no se distorsione mi sentir, convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida, a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, Tepoztlán, Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar, por si hubiese alguna pregunta, aunque creo que es bastante claro mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1:00 p.m. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Buen día, diputado, muchas gracias. Las palabras de Gerardo Fernández Noroña, y mire, sí le vamos a compartir con muchísimo gusto en unos momentos más las preguntas que le hacen nuestros compañeros corresponsales de La Fuente, la sede del INE, donde tendrá una sesión en cuestión de media hora, pero estas declaraciones las hace previas Gerardo Fernández Noroña, se transmiten desde su canal oficial, tanto de YouTube como de Facebook. Hay mucho que platicar al respecto. Vamos a rescatar rápidamente los puntos clave. Anuncia a Gerardo Fernández Noroña que no solicitará encabezar alguna comisión o cargo en precisamente el Senado, en medio de este diferendo que existió con Morena, luego de los acuerdos presentados en la definición del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Dice que de todas formas sí tiene que exhibir que se quiere justificar con espantajos para incumplir y no respetar los estatutos del proceso interno. Dice que esta diferencia de todas formas no lo desvía de apoyar con todo lo que tiene y siempre tanto al presidente López Obrador como a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pero que la discrepancia no se puede dejar pasar. Y convoca a la dirigencia, a sus compañeros, a la militancia de Morena y sus aliados, así como al pueblo de México, a manifestarse por esta determinación que él considera injusta, que digan qué es lo que opinan sobre esto. Dice que no es la primera vez que le cierran los caminos en el movimiento por mera mezquindad y exige que no sea la última. Eso nos consta aquí en Sin Censura. Varias veces, pues efectivamente, se ha enfrentado Gerardo a precisamente esos bloqueos, a que pues no se le tome en cuenta. Eso tenemos que decirlo, es una realidad efectivamente. Y cuestiona pues quién podría confiar en un movimiento si sabe que a uno de sus principales representantes le incumple, le descalifica,
le falta el respeto, le llama ambicioso, vulgar, simple y sencillamente por exigir que se respeten los acuerdos. Pidió reconocer el despacho presidencial, pidió conocerlo. Dice Gerardo que nunca ha sido invitado por el presidente López Obrador y le gustaría muchísimo conocer antes de que termine el sexenio el despacho presidencial, pero que de todas formas, pues obviamente continúa la relación con la presidenta electa, con quien se reunirá hoy la doctora Claudia Sheinbaum a las 5 de la tarde.